Buenas tardes, vamos a ver hoy la bolilla de la clase 13, que es la clase de propiedad horizontal. Tenemos el PowerPoint, ustedes tienen un PowerPoint que se le ha subido a los fines de que puedan hacer el seguimiento a la clase. Si ustedes ven, dice el PowerPoint, dice primera parte. ¿Por qué dice primera parte? Porque ustedes pueden observar que la bolilla tiene tres partes. La primera parte, los primeros dos puntos son los que son materia de hoy, y dejamos un tercer punto que es de muy fácil seguimiento, eh, en donde expresamente ustedes lo que van a poder hacer es eh, con el mismo Código Civil van a poder ver este tercer punto, que no es otra cosa que el consorcio de propiedad horizontal y los órganos del consorcio. En los primeros dos puntos, que son, vamos a empezar entonces básicamente, como toda materia de codificada, ustedes saben que a mí me gusta empezar con todo lo que es la ubicación metodológica, para que nos ubiquemos siempre en el código. Sabemos que la materia esta está dentro del libro cuarto, después de los derechos personales y el derecho real, está dentro del título 5, con toda lógica dentro del libro cuarto, porque después de empezar con disposiciones generales, relaciones de poder, dominio y condominio, sigue propiedad horizontal. Y este título 5 contiene 10 capítulos. Nosotros hemos seleccionado los temas que se consideran más sustanciales dentro de la propiedad horizontal para que ustedes tengan un conocimiento del instituto, pero no se estudia absolutamente todo el articulado y toda la temática de propiedad horizontal, porque consideramos que para abarcar una bolilla de grado, los temas elegidos son lo suficientemente completos para que frente a una situación concreta el día de mañana ustedes como profesionales puedan ya, digamos, profundizar la temática. La bolilla empieza ni más ni menos con el concepto de propiedad horizontal. A partir de su artículo 2037, la propiedad es un artículo claro. La propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica, que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad a lo que se establece en el título del Código Civil y en el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes entre sí y conforman un todo no escindible. Es decir, que ya a partir del 2037 empezamos a tener un desglose de temas que son las que se van a ir desarrollando por el código a través de todo el título 5. Entonces empezamos primero con el concepto de edificio. ¿Qué se entiende por edificio? Y un edificio se entiende, no es un concepto jurídico, es un concepto de carácter más técnico. Es una construcción de grandes dimensiones que está fabricada con materiales resistentes, porque hay un criterio, se construye con un criterio de cierta permanencia o perdurabilidad, y que está destinado ¿a qué? A servir de vivienda o a tener un espacio para el desarrollo de de distintas actividades humanas. ¿Cuál es la relación entonces entre el derecho real autónomo de propiedad horizontal con un edificio? Y que este derecho real es lo que a mí me permite fraccionar este edificio, esta construcción, en plantas horizontales, y a su vez estas plantas horizontales volver a dividirlas o fraccionarlas en sectores que se van a llamar unidades funcionales, que pueden consistir en pisos, departamentos, locales o cualquier otro espacio susceptible de aprovechamiento. Me permite otorgarle esta organización a través del cumplimiento de determinados requisitos. Pueden obtener cada unidad funcional una matrícula catastral,
Y por lo tanto, esta matrícula catastral me va a permitir una transmisión en forma particular e individual de las unidades funcionales. Entonces, el objeto del derecho real de propiedad horizontal va a ser este inmueble edificado cuyas unidades funcionales reúnan ciertas características. La independencia funcional y la salida a la vía pública. Tradicionalmente se ha identificado un objeto inmediato, que es la unidad funcional, el departamento, la cochera, el local, lo que ustedes quieran, y un objeto mediato constituido por las partes comunes, como son las escaleras, ascensores, como ya vamos a ver más adelante. No se trata de dos objetos, sino de uno, integrados por sectores cuya interdependencia funcional los hace imposible separarlos, como dice el propio artículo 2037. A partir de ahí, el articulado me va a regular distintos conceptos de unidad funcional y unidades complementarias, cosas y partes propias, cosas y partes comunes. Empecemos por el 2039. El derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos locales o cualquier otro espacio susceptible de aprovechamiento por su naturaleza o destino. Tienen que tener dos requisitos que ya los adelantamos, tienen que tener independencia funcional y comunicación con la vía pública. Esta comunicación por la vía pública puede ser en forma directa o por un pasaje común. Y la propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa del terreno, de las cosas partes y de uso común del inmueble, o que sean indispensables para mantener su seguridad y pueda abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirlas. Entonces, el objeto del derecho real de propiedad horizontal, que es la unidad funcional, está compuesta del sector privativo independiente y del porcentaje sobre el terreno y demás partes y cosas comunes. El espacio propio está conformado, si nosotros nos tendríamos que imaginar, por un cubo de aire. Este cubo de aire está delimitado por divisiones horizontales y verticales, y por cosas propias del titular de la unidad funcional, como pueden ser los tabiques divisores del ambiente, las puertas, las ventanas, artefactos de iluminación, de calefacción, sanitarios, revestimientos. Comprende la parte indivisa del terreno, como ya dijimos, las cosas y partes de uso común del inmueble, las unidades complementarias que estén destinadas a servirlo. Entonces, ¿qué son las unidades complementarias? Y una unidad complementaria es el conjunto de superficies cubiertas o semicubiertas o totalmente descubiertas que están directamente comunicadas y unidas entre sí y que por su naturaleza tienen por finalidad servir a las unidades funcionales, como pueden ser las bauleras, las cocheras individuales. En cuanto a cosas y partes propias y cosas y partes comunes, para seguir con la misma numeración del código, empezamos por el 2040 con cosas y partes comunes. El 2040 va a decir que a qué se llamamos cosas comunes, a todas o algunas de las unidades funcionales, digamos, son comunes a todas o algunas de las unidades funcionales, las cosas o partes de uso común de ellas, o indispensables para mantener su seguridad, y las que se determinan en el reglamento de propiedad horizontal. Las cosas y partes cuyo uso no está determinado, se crea una presunción y se consideran comunes. Sobre estas cosas y partes, ningún propietario obtiene un derecho exclusivo, aunque pueda tener una afectación de uso exclusivo, ya sea para una o para varias unidades funcionales. Eso no significa que el propio reglamento no pueda generar que una cosa o un parte común se le otorgue el derecho exclusivo a una propiedad por la ubicación en la que se encuentra la parte o la cosa. Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir los derechos de los otros propietarios. A partir de ahí, a partir de ese concepto del 2040, el 2041, ¿qué va a hacer? Va a crear una categoría mucho más específica, mucho más
que integra el orden público indispensable para las partes cuya calificación no puede ser modificada por más voluntad de los propietarios, que se llaman cosas y partes necesariamente comunes. Y va a ser una enumeración en el 2041 de varios artículos como son el terreno, los pasillos, los techos, los azoteas, las cañerías que conducen fluido de energía en toda su extensión y los cableados hasta la puerta de la unidad funcional, los muros exteriores, las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad fijas o móviles externas a la unidad funcional y las vías de evacuación alternativas para casos de siniestro, los locales destinados a sanitarios o vestuarios del personal que trabaja para el consorcio, o sea, toda una enumeración, etcétera, de las cosas que se consideran indispensablemente comunes. Y esta es una categoría cerrada, digamos, categoría cerrada no en cuanto a la cantidad de cosas comunes, sino en cuanto a que no pueden ser dejadas modificadas esta calidad de cosas comunes por voluntad de los consorcistas. Y después vamos a tener en el 2042, que es el artículo que le sigue, el concepto de cosas y partes comunes que no son indispensables y que es lo que nosotros comúnmente conocemos como amenities. Y así el código recoge que son cosas y partes comunes no indispensables: la piscina, el solarium, el gimnasio, el lavadero, el salón de usos múltiples, con una enumeración de carácter nuevamente simplemente enunciativo. Gurfinkel de Wendy nos va a decir que la simple lectura de este artículo se desprende del carácter de prescindible de estas cosas comunes, a diferencia de las que acabamos de ver en el 2041, sin las cuales el edificio o no puede existir como son los cimientos, o no puede cumplir su función para la que es destinada, como pueden ser los ascensores o las cañerías o las escaleras. El 2043 me va a avanzar a la otra categoría, ya inicia la otra categoría, las de cosas y partes propias, es decir, frente a las cosas comunes, las casas propias, y me va a decir que son necesariamente propias, así como yo tenía necesariamente comunes, son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional, las cosas y partes comprendidas ¿dónde? En el volumen limitado por sus escrituras divisorias, sus tabiques internos no portantes, las puertas y ventanas, artefactos y los revestimientos incluso de los balcones, es decir, lo que yo tengo dentro del cubo. En la segunda parte me va a decir que también son propias las cosas y partes que susceptibles de un derecho exclusivo son previstas como tales en el reglamento de propiedad horizontal sin perjuicio de las restricciones que impone la convivencia ordenada. Volvemos entonces al resumen. Voy a tener partes privativas, necesariamente privativas, y voy a tener cosas y partes comunes, que son cosas comunes y cosas indispensablemente comunes o necesariamente comunes, y cosas que son no indispensablemente comunes. El programa les pide de las facultades, y nos referencia al artículo 2045, esto está dentro de lo que son las facultades y obligaciones de los propietarios, y tiene relación en esta calificación porque estamos, una vez que nosotros identificamos que son las cosas o partes propias y las cosas o partes comunes, me establece cuáles son las facultades. Cada propietario puede, sin necesidad del consentimiento de los demás, enajenar la unidad funcional que le pertenece o sobre ella constituir derechos reales o personales, la constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional, va a comprender las cosas y partes comunes, la unidad complementaria, y no puede realizarse, es decir, no puede venderse en forma separada. Entonces, de este artículo nosotros vamos a poder desprender que cada propietario puede distinguirse entre facultades materiales y jurídicas. Dentro de las facultades materiales, el derecho de poseer. ¿Por qué? Porque la propiedad horizontal es un derecho que se ejerce sobre cosa propia a través de la posesión. El derecho de usar, que
que deberá sujetarse al destino establecido en el reglamento, y el derecho de gozar puede producir los frutos que genere la cosa, y finalmente el derecho de disponer materialmente es obviamente limitado, pues no puede incendiar mi departamento sin provocar o afectar las unidades vecinas. Las facultades jurídicas, cada propietario puede enajenar la unidad funcional que le pertenece, constituir derechos personales o reales sobre el mismo, y por lo tanto tiene el derecho de enajenar, que no es otra cosa que vender, donar, permutar, dar en pago, etcétera. Tiene el derecho de gravar, hipoteca, constituir un usufructo, un uso, una habitación. Tiene el derecho de constituir derechos personales a través de un contrato de locación, de comodato, y tiene el derecho de abandonar la cosa. También, ya establecido los conceptos, ya teniendo una idea bastante avanzada de lo que es la propiedad horizontal, la pregunta que sigue, y que estaba después del 2037, que era el concepto, el artículo por el que habíamos empezado, sigue el 2038, que no es otra cosa que la Constitución. Es decir, si yo definí lo que es la propiedad horizontal y dije para qué me servía la propiedad horizontal, que me servía no era otra cosa que para fraccionar ese edificio, a los fines de la división jurídica del edificio, el titular del dominio o del condominio debe redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal. Ese reglamento se inscribe en el registro inmobiliario y ese reglamento integra el título suficiente para la unidad funcional. De este artículo 2038, ¿qué extraemos? Que pueden constituir propiedad horizontal el titular del dominio, que es propietario único de un inmueble, o los condóminos, que teniendo un inmueble en condominio deciden también afectarlo a un régimen de propiedad horizontal. ¿Cómo lo van a hacer? ¿A través de qué forma? Y lo van a hacer a través de una escritura pública que se inscribe en el registro de la propiedad inmueble. Este reglamento tiene la naturaleza de un contrato de adhesión que regula la organización consorcial, y su fuerza obligatoria surge a partir de que este reglamento, al ser un contrato, tiene la fuerza vinculante de todo contrato, forma parte del título de dominio de cada uno de los copropietarios y constituye la ley a la que deben ajustar sus derechos y obligaciones. La persona que adquiere una unidad funcional dentro de ese régimen está en la obligación de someterse, obviamente, a las disposiciones del régimen. En el contenido del reglamento, que está regulado por el artículo 2056, ustedes van a ver que el 2056 exige un contenido obligatorio. Entonces nosotros vamos a tener que hay cláusulas obligatorias y cláusulas facultativas. Esta diferente naturaleza no significa que tengan mejor, que tenga alguna de ellas sea menos obligatoria que las otras, o que tengan menos fuerza vinculante, sino sencillamente la obligatoriedad o lo facultativo no está clasificado desde el criterio de que puedo o no obedecerlas, sino que el criterio de calificación o de clasificación redunda en la posibilidad de que el reglamento las contemple o no las contemple. Las obligatorias están en el 2056, que dice el reglamento de propiedad horizontal debe contener. ¿Qué debe contener? Debe contener la determinación del terreno, la determinación de las unidades funcionales y complementarias, la enumeración de los bienes propios, la enumeración de cosas y partes comunes, la composición del patrimonio del consorcio, el destino de las unidades funcionales, las facultades de las asambleas de propietarios, cómo se convoca, sus mayorías, su periodicidad, su forma de notificación, la forma de computar esas mayorías también, el plazo de ejercicio de la función del administrador, etcétera. Es decir, un montón de funciones tienen contenido obligatorio. De ello se sigue dos preguntas que están en la diapositiva 24. ¿Se puede modificar el reglamento? Y el 2057 dice el reglamento solo puede modificarse por resolución de los propietarios.
mediante una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios, que obviamente es una mayoría mínima que establece la ley, que sobre esa se puede agravar. Como todo contrato, el reglamento solo puede modificarse por resolución de propietarios. Puede hacerse el reclamo por vía judicial, no está contemplado en la norma, pero jurisprudencialmente, a lo mismo que un contrato, la justicia puede llegar a invalidar una o varias cláusulas por razones de legitimidad, sin que se sustituya la voluntad de los propietarios. O sea que dentro de ese contexto puede haber una modificación del reglamento. Y el programa dentro del reglamento hay un pequeño titulito que le dice el estado de propiedad horizontal. ¿A qué se refiere el estado de propiedad horizontal? Y bueno, desde el momento en que yo suscribo un reglamento de propiedad horizontal en una escritura pública e inscribo esa escritura pública en el registro de la propiedad inmueble, ¿ya tengo un PH? No, no tengo un PH, tengo un estado de propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque como dijimos hace un rato, a partir recién de la transferencia de la primera unidad, pues yo tengo un propietario único y tengo un reglamento inscripto, no voy a tener una propiedad horizontal, sino que voy a estar en estado de propiedad horizontal. A partir de la venta de la primera unidad funcional a un propietario diferente, va a regir lo que se llama el régimen de propiedad horizontal. Es decir, recién desde la transferencia al adquirente de alguna unidad funcional se perfila el derecho real. Mientras tanto, desde la redacción del reglamento por escritura pública y su inscripción, no son suficientes para la configuración de un derecho real de propiedad horizontal, pero se vislumbra un estado que no es otra cosa que la aptitud del inmueble para convertirse en asiento del derecho real de propiedad horizontal. Y por último, vamos a tener el régimen de pago de expensas del artículo 2048 al 2050. Nosotros, así como vimos las facultades del 2045 de los propietarios, vamos a tener también una serie de obligaciones. La obligación más importante dentro del régimen de propiedad horizontal, obviamente, es la de cumplir las disposiciones del reglamento de propiedad horizontal y de un reglamento interno, si es que lo hubiere, pero también la de atender los gastos de conservación y reparación de la unidad funcional. El 2048, 2049 y 2050 lo que hacen es regular de cómo se reparten o cómo se hace la distribución de los gastos, que no es otra cosa lo que nosotros siempre hemos llamado expensas. Dentro de las expensas vamos a encontrar las expensas ordinarias y las expensas extraordinarias. Como su nombre lo indica, las ordinarias son las habituales, son para satisfacer la administración, la reparación y la sustitución de cosas y partes comunes del consorcio para mantenerlo en buen estado, en condiciones de seguridad, de comodidad y del inmueble, y para atender a aquellas obligaciones que están impuestas o por el reglamento o por la ley, como por ejemplo el pago de impuestos. Las extraordinarias, en cambio, son, como su nombre lo indica, al sentido contrario de las ordinarias. Las extraordinarias son aquellas que no son habituales, se fijan por asamblea para atender ¿qué? Para atender algún gasto extraordinario cuya desembolso se decidió por asamblea. Puede ser, por ejemplo, para atender un despido no justificado del encargado, hay que atender esa indemnización, para atender algún arreglo extraordinario como puede ser el cambio, se ha decidido cambiar los ascensores por máquinas más modernas, es decir, no son habituales, pero también son gastos comunes. El 2049, en cambio, es un artículo que refiere a las defensas que puede oponer el propietario para no pagar estas expensas.
El 2049, si bien se titula defensa, en realidad el artículo se ocupa más de establecer qué es lo que no puede hacer el propietario para liberarse. Entonces dice, los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución, aún con respecto de las devengadas antes de su adquisición, porque son las famosas, acuérdense, de obligaciones, una obligación pro terreno, o sea que si yo la cosa, y por lo tanto, si yo la adquiero, adquiero la cosa con la deuda de expensas anteriores, no puedo renunciar por el uso y gozo de los bienes o servicios comunes. No puedo decir, no, mira, no voy a subir únicamente a través por la ventana, estoy en el primer piso, en planta baja, entonces no voy a usar ni el ascensor ni las escaleras, no puedo renunciar. Por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de la unidad funcional. No puedo poner al pago de las expensas defensas por cualquier cosa fundada en derechos que ellos invoquen contra el consorcio, excepto los de la compensación y los que se pudiesen dentro del juicio ejecutivo oponer, ya sea por la ley de fondo o por el Código Procesal Civil y Comercial. Lo que sí dice al final del 2049 es que el propio reglamento puede contemplar una exhibición parcial de expensas a determinadas unidades funcionales que por su ubicación no estarían en condiciones de acceder a determinados servicios, entonces las expensas o gastos relacionados a eso pueden ser detraídas de la expensa para esas unidades funcionales. Y el 2050 me va a establecer quiénes son los obligados al pago, es decir, me va a establecer quiénes son los ejecutados en caso de iniciarse una ejecución. Y dice, el propietario y todos los que sean poseedores por cualquier título. Por cualquier título puede ser el usufructuario, puede ser el comprador por boleto de compra-venta. Ellos van a estar obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal. Es tan importante la obligación de contribuir a los gastos comunes, hace tan la esencia, que el 2048, en su última parte, establece que el certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Administración va a constituir un juicio ejecutivo para el cobro de las expensas y demás contribuciones. Es decir, se le ha dado un tratamiento específico de fácil emisión y de fácil resolución para el cobro de los gastos comunes que obviamente se consideran esenciales para el funcionamiento del sistema. Bueno, con esto estamos ya con la primera parte de propiedad horizontal prácticamente vista. Lo que le sigue, los títulos que le siguen, ustedes van a ver que el tercer punto es muy cortito. El tercer punto no va a hablar más que de la asamblea, los órganos del consorcio, que no son otra cosa que la asamblea, el consejo de propietarios, el administrador y una pequeña referencia a la prehorizontalidad. Y con eso, yo creo que ustedes, sin perjuicio que voy a hacer un pago y una pequeña clase, pero ustedes igualmente ya están en condiciones de avanzar en el estudio de estos 4 puntos, que no es más que una pequeña referencia a lo que dice el Código Civil y Comercial sin mayor debate en esta instancia de la materia. Buenas tardes, cualquier duda o complemento, nos vemos en el foro.